Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos compartir con ustedes como tema el poder con miras al 2018. ¿Por qué este tema? Y este tema porque hay novedades después de la convención de la ANR Partido Colorado. El escenario sobre todo en la Cámara de Diputados, con 38 diputados cartistas, finalmente, digamos, lo que hace a la elección del Contralor General de la República y la elección o el nombramiento, el término técnico en realidad del nombramiento del defensor del pueblo, está dentro de la agenda establecida por Cartes. Pero 38 de 46 que tenía Cartes, diputados nacionales, hoy en la Cámara Baja tiene 38 y 8 se suman a la disidencia conformando una nueva bancada. Esto aconteció la semana pasada. Y en la última sesión de la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, 30 son hoy los que, digamos, se autocalifican anticartistas o, si queremos, de la oposición. Nos acompañan hoy en Visión País para hacer este análisis el senador nacional Hugo Richter. Muy buenas noches, senador Richter. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos, a usted y a la audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches, senador Arnoldo Vims. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, estimado Francisco, a los panelistas, al colega Hugo Richter. Un privilegio realmente compartir con ustedes el análisis en esta noche. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Fernando. Aclaré que el domingo pasado no es que estuviste ausente porque Cerro haya perdido contra Guaraní, sino por compromisos familiares. A pesar de que la semana pasada nuevamente no es el resultado esperado, pero hablaremos en otro momento de ese tema. Buenas noches, bienvenido. Pido por favor, muchísimas gracias. Gracias, Francisco, gracias por la aclaración también. Y yo también tengo que aclarar que justamente me han puesto café aquí y no estoy muy contento con eso, ¿verdad? Porque bueno, justamente fue un equipo colombiano el que nos aguó la fiesta la vez pasada. Pero un saludo a toda la audiencia, por supuesto, Karina, muy buenas noches, a nuestros invitados también, muchas gracias por venir. Y bueno, lindo programa el de hoy. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los senadores, a nuestro compañero Fernando, dispuestos a escuchar este análisis necesario. Decíamos, el poder con miras al 2018 es el tema de análisis. Y realmente hay cuestiones que no comprendemos, porque no estamos directamente dentro del escenario de la militancia político-partidaria o porque realmente hay un falto de inteligencia, o una falta, si ustedes quieren, de inteligencia. ¿A qué me refiero? Me refiero sobre todo al nombramiento del defensor público, ¿verdad? Del defensor del pueblo, digo bien, en la sesión de la Cámara de Diputados el pasado día martes. Porque el artículo 277 de la Constitución Nacional habla de 2/3 de la Cámara de Diputados. 2/3 de la Cámara de Diputados. Entiéndase, 2/3 de los presentes, porque ese artículo 277 tiene que interpretarse en concordancia con el artículo 185, donde se aclara que cuando se habla de 2/3 de la Cámara, de 2/3 2/3 absoluto, a qué se refiere, en fin. Pero decían los liberales en el transcurso de la semana que ellos creían que la Cámara requería de 2/3 de la totalidad de los miembros, y como estaban solamente 41 en esa sesión, no se iba a elegir al defensor del pueblo. ¿Qué es lo que realmente está aconteciendo con la oposición, con la disidencia colorada? Porque finalmente la agenda de Cartes sigue intacta después de la convención, con 38 diputados nacionales, con los 30 que se suman ahora, digamos, en la Cámara Alta, que se autocalificaron, obviamente, en oponerse al proyecto cartista, siempre y cuando este proyecto no contribuya
digamos, al desarrollo del Estado, al desarrollo de la nación, a los beneficios de la ciudadanía. Sin embargo, insisto, la agenda de Cartes sigue intacta. ¿Cómo se viene la candidatura de Lugo? Ni la figura de la enmienda, ni la figura de la reforma. Y si hay una impugnación, que de hecho dicen y están diciendo los propios colorados que lo harían, sobre todo atendiendo al resultado, digo bien, de varias encuestas que se dieron a conocer en estos últimos tiempos, donde le dan algunas 50%, otras incluso 60% en intención de votos al senador nacional Fernando Lugo si se presenta para la candidatura a la presidencia de la República. Los disidentes colorados que están con la amenaza de que van a ser expulsados del Partido Colorado, en fin. Interesante el escenario. A la vuelta de la pausa comenzamos nuestro análisis. Le invitamos que nos acompañen. El escenario hoy actual de la militancia político-partidaria y la agenda de Horacio Cartes, decíamos en la introducción de nuestro programa, sigue intacta. Quiero aclarar lo siguiente: en el próximo programa estarán los dirigentes del Partido Colorado cartistas también hablando de su proyecto, porque Visión País es un programa plural, que no crean que nosotros hablamos y criticamos el proyecto cartista y no le damos la oportunidad de que ellos también pudieran desarrollar sus argumentos e intercambiar sus pareceres con nosotros. Hacemos esta aclaración. Senador Hugo Richer, para entender en primer lugar la cuestión de la candidatura del senador nacional Fernando Lugo, con base en una interpretación que poco se comparte, digamos, de la Constitución Nacional, ni la figura de la enmienda, ni la figura de la reforma. Y ante una eventual impugnación, no quiero entrar en disquisiciones técnico-jurídicas de interpretación, ante una eventual impugnación, quedamos en el punto cero. Entonces, ¿tiene razón de ser, digamos, todo este proyecto que viene desarrollando el senador Lugo? Primero hay que ver si realmente la posibilidad de la impugnación tiene fuerza o no tiene fuerza. O sea, pero tenemos que colocarnos, evidentemente, ya en el año 2018, año electoral, ¿verdad? Ocurre, en mi opinión, que todos estábamos convencidos de que efectivamente el artículo 229 de la Constitución Nacional establecía claramente que había una prohibición a la posibilidad de la reelección. Siempre nos dijeron, eso siempre leímos así también, ¿verdad? Yo, francamente, yo te invito, si tiene acá la Constitución Nacional, por lo menos como elemento de debate, el artículo 129, si tenés ahí, sí, yo creo que mano. no refleja exactamente el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1992. Creo que una cosa quisieron escribir, una cosa quisieron decidir. Creo que había un espíritu, evidentemente, para no permitir la reelección. Sin embargo, yo creo que el artículo no refleja precisamente ese espíritu. Porque si uno se fija en el tiempo, está hablando del tiempo presente, y si se fija en el sujeto, uno se encuentra que el presidente, dice, el presidente, el vicepresidente, así empieza, durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones y posteriormente, dice, no podrán ser reelectos en ningún caso. No se refiere a quienes ejercieron la presidencia de la República. Por eso te mencioné el tiempo y el sujeto. La Constitución mexicana y otras constituciones que sí impiden la reelección sí son muy claras, taxativas. O sea, quienes ejercieron la presidencia de la República. Muy bien, esta es una interpretación. Nosotros lo dijimos varias veces y lo dijo el propio presidente Lugo, esto lo va a resolver el Tribunal Superior y en o primera la instancia. Corte Suprema. En última instancia, Por la eso Corte digo, Suprema. y o la Claro, Corte claro. Suprema de Justicia. No, lo digo más para que nos siga está la bien. audiencia. No, además está muy bien eso porque
no queremos jugar el partido que juega Horacio Cartes de violentar absolutamente todo el marco legal y constitucional, ¿verdad? Y este es un elemento que está en debate en este momento, y si se sigue finalmente este camino, el presidente Lugo lo va a confirmar o no más adelante, pero en este momento, con todas las giras que estamos realizando todos los fines de semana en el interior del país, este es el elemento que colocamos para que la gente discuta, opina, a ver si realmente existe un camino en donde podamos transitar para el 2018 sobre ese tema. Bueno, en realidad, si se diera una racionalidad jurídica, si la lógica jurídica tuviera un desarrollo en nuestro país, probablemente hay cosas que se pueden prevenir. Lo que pasa es que en nuestro país, con cada sorpresa que nos encontramos en el ámbito del Poder Judicial. Pero volveremos sobre ese tema. Senador Arnoldo Vims, la disidencia colorada, sobre todo los legisladores que hoy conforman la disidencia colorada, que ya no solamente están en la Cámara de Senadores, iniciaron en la Cámara de Senadores, digamos, en el sentido que fueron los primeros que se desmarcaron, hoy en diputados, digo hoy refiriéndome a la semana pasada, se conformó incluso como bancada 8 diputados nacionales declarados disidentes ya de carácter formal dentro de la Cámara. Sin embargo, están siendo fuertemente amenazados por, por el propio Partido Colorado en ser expulsados. ¿Cuál es la alternativa que ustedes tienen ante una eventual decisión de ese tipo? Bueno, en primer lugar, si me permitís un ratito sobre el punto tocado con el colega. Mi postura y la de nuestra bancada es clara, que el castellano es muy claro en ese artículo 229. En ningún caso. Yo sé que hay interpretaciones, para nosotros, ni Fernando Lugo, ni Nicanor, ni Horacio, ni Guasmosi no están habilitados para una reelección en este marco constitucional. Esa es una postura que quiero aclarar, disiento en parte de las interpretaciones que escuchamos de los colegas. Eso no significa que Fernando Lugo no tenga una alta popularidad. Nosotros, al recorrer el país, lo vemos así, lo discernimos así. No obstante que en este momento para nosotros hay un impedimento constitucional. Ahora, sobre nuestra realidad, los disidentes, como nos llaman, no sé si cariñosa o despectivamente, volvimos al G15. Tuvimos un tiempo el famoso G15, ¿verdad? Los 15 senadores. Luego hubo una serie de situaciones post-internas de nuestro partido el 26 de julio del año 2015, donde un grupo volvió con el oficialismo, con el cartismo. Y hoy tenemos una bancada de 8 diputados más 7 senadores, otra vez 15, valga la coincidencia, que estamos con una profunda diferencia de criterio con el cartismo, con el coloradismo cartista. Y especialmente eso en este momento, post-convención, ya antes se veía venir, especialmente, y quiero aclarar inclusive que en el cartismo hay diferentes facciones, hay sectores ultra enfocados en perseguir a todo aquel que no piensa como él, y hay también sectores mucho más conciliadores. Y quiero destacar en ese sentido, por ejemplo, a la senadora Lilian Samaniego, al mismo presidente del partido, que en su momento después se contradijo con su actitud en el discurso inicial de la convención, pero ellos facilitaron mucho en el diálogo previo para consensuar los tribunales electoral y de conducta, en el cual nosotros creemos que se hizo justicia con la proporcionalidad dada en las elecciones anteriores de la interna. O sea, 3 miembros del tribunal pertenecientes al oficialismo del partido y 2 a la disidencia del partido. Ahí, en ese punto, quiero destacar que se cumplió, se honró la palabra, aunque hubo en plena convención y durante la convención algunos del otro perfil del cartismo que trataron de romper ese acuerdo, inclusive en plena convención. Gracias a Dios no se logró, primó un criterio racional, por lo menos por parte del presidente del partido,
y algunos de los que habían tratado de hacer puentes, que es lo que hoy en día es bastante raro del cartismo hacia nosotros. Nosotros hemos dado muchas señales de querer unificar al partido, de consensuar posturas, y lamentablemente hay muy poco espacio de diálogo del otro lado. Entonces, como movimiento, nosotros en estos días estamos interponiendo una acción judicial en la cual vamos a recurrir especialmente a esa resolución emanada de la convención y posteriormente ya una acción puntual del comité ejecutivo de la Junta de Gobierno, en el cual ya ponen en práctica esa resolución con un aspecto puntual que tenía que ver con lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados con la nominación del contralor, subcontralor, defensor y defensor adjunto. Entonces vamos a recurrir a esa resolución porque creo que vamos a dejar un nefasto precedente si esto se consolida y se desoye la posibilidad de que haya libertad de acción y de pensamiento por parte de aquellos que de repente no coincidimos en algunos puntos. Nosotros no estamos de acuerdo con el mandato imperativo que hoy en día algunos de nuestro partido están queriendo imponernos. Si me permitís, volveremos sobre eso. Senador Hugo Richter, atendiendo a sus raíces, usted fue afiliado al Partido Colorado. Sí. Bien, digo Movimiento Popular Colorado. Claro, no, porque llegó a conocer, a eso nomás simplemente Sí, me refiero, poco, sí. y le quiero pedir justamente su opinión de lo que hoy está aconteciendo. Nosotros justamente aquí en el programa decíamos, evidentemente, un principio fundamental para quien está en el poder tiene que ver con la gobernabilidad, y no se lograría gobernabilidad en este país en principio sin el Partido Colorado, digamos, ¿verdad? O sea, la historia política del Paraguay demuestra eso y todos lo reconocen, y a juzgar con lo que aconteció el 22 de junio del 2012. Entonces, digamos, conoció por dentro lo que fue el Partido Colorado. Hoy, en la oposición, ¿cuál es su análisis de lo que está aconteciendo? Yo realmente yo no conocí por dentro lo que fue el Partido Colorado. Tuve muy poco tiempo vinculado con la gente del Mopoco, o sea, en el enfrentamiento más duro con la dictadura. Te estás refiriendo a la gobernabilidad. Así es. Esa es una materia en la que no hemos avanzado en el Paraguay. ¿Por qué? En gran parte porque los partidos políticos están vaciados políticamente. ¿Eso qué significa? Significa que carecen de un programa político a ser ejecutado desde el gobierno. Ideológicamente se ha dejado de discutir, se ha perdido el horizonte estratégico, entonces ¿cómo en esas condiciones se puede pedir una gobernabilidad? Una gobernabilidad supone la posibilidad de acuerdos políticos importantes. ¿Cuál fue la primera experiencia desde 1989 a esta parte, post-marzo paraguayo? Ese acuerdo entre colorados, liberales, también de otro partido, creo que el Encuentro Nacional también en ese momento, ¿verdad? Esa fue sencillamente una repartija de ministerios y no se notó, o se notó la ausencia programática, lo que llevó a un estrepitoso fracaso de ese gobierno, además conducido en ese momento por una persona que está sumamente cuestionada para ocupar la presidencia de la República, como fue González Macri. Pero eso no se reprodujo con el gobierno de Lugo también, con los liberales. Voy a ir. Empecé por el tema porque fue la primera experiencia. La segunda, evidentemente, fue la segunda experiencia fue la del 2008. El tema de Lugo con el Partido Liberal Radical Auténtico. Mira, Francisco, si yo dije que los partidos, y digo los dos partidos tradicionales, están vaciados políticamente, ideológicamente, posiblemente el partido que sufre con mayor rigor esa consecuencia es el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Por qué sería? No alcanzaría yo a saber exactamente las causas del por qué el partido sufre más esas consecuencias que el propio Partido Colorado, ¿verdad? Podríamos ensayar, si me permitís, Sí, porque no. tengo que cumplir con mis anunciantes a la vuelta de la pausa, porque creo que ese es un dato no menor para entender realmente lo que hoy, sobre todo, hoy, refiriéndome a los últimos acontecimientos, que el voto de 3 liberales postergó el proyecto de la enmienda en la Cámara
de Diputados. Insisto, dato que no es menor para entender muchas de las cosas que hoy precisamente se está dando en el escenario político. Brevísima pausa. Decíamos en el bloque anterior que un principio fundamental para quien está en el ejercicio del poder tiene que ver con la gobernabilidad. Y tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal juegan un rol preponderante en lograr justamente este rasgo característico en el ejercicio del poder que tiene que ver con la gobernabilidad. El senador Hugo Richard se estaba refiriendo sobre todo al Partido Liberal a partir de la experiencia en función de cogobierno, por utilizar un término, con Fernando Lugo. Y decía que comparando el Partido Liberal con el Partido Colorado, veías como mayores dificultades dentro del Partido Liberal. ¿Por qué, senador Richard? Yo me refiero básicamente a la experiencia del 2008. ¿Verdad? Voy a tratar de ser sintético en el tema. Estamos hablando de un partido centenario con quien se compartía el poder en ese momento. Se supone que un partido centenario debería de tener el bagaje político suficiente para liderar ese proyecto. No existió eso en primer lugar. En segundo lugar, hay temas que es importante decir hoy. Y lo aclaro desde qué posición. No es que nosotros no hemos cometido errores. Me refiero a los sectores progresistas, izquierda, no estoy diciendo eso. Pero desde esa posición estoy haciendo esta evaluación, por llamarlo de alguna manera. Hubo un acuerdo para ganar las elecciones en el 2008. Y se ganaron las elecciones del 2008. Los 6 puntos, los famosos 6 puntos, se recordarán los famosos 6 puntos, ahí no hubo acuerdo. Cuando se mencionaban ciertos temas urticantes de los 6 puntos, algunos miraban otro lado, otros miraban mal y definitivamente no hubo acuerdo. Y tercero, jamás hubo un acuerdo de gobernabilidad. Te resumo en esos 3 ejes los problemas fundamentales que hemos tenido con un partido centenario, repito, que no tuvo esa visión estratégica. Termino. Vamos ya al 2023. Este gobierno que empieza en el 2018 termina en el 2023. Así es. Cualquier alianza que se haga para el 2018 necesariamente va a incorporar 2 temas fundamentales que nadie discute. Así. Uno, el tema de Itaipú. Estamos hablando que en el 2023 termina el acuerdo, el tratado actual, la vigencia del tratado actual. Y estamos hablando de que en ese año, me va a corregir acá si estoy equivocado el senador Vince, estamos hablando de $1.000 millones aproximadamente si no baja la tarifa actual. Al mismo precio. ¿Qué hacemos con esa? Nadie discute eso. Por eso te decía, está vaciado. Están vaciados los partidos desde ese punto de vista. Otro tema dramático que no estaba en el 2008, no estuvo vigente, presente, resaltante en el 2013, pero ahora sí tiene que estar. Y es un tema que toca muchos intereses. Medio ambiente. ¿Qué partidos discuten esto? De los grandes partidos centenarios, históricos, tradicionales. Hay un serio problema para llegar a los acuerdos fundamentales de los grandes problemas del país, porque estos partidos no tienen programas sobre eso. Ahora, acordemos también algo, senador. Yo, por lo menos, mi área de investigación, que es educación, yo no conozco ningún partido político con representación parlamentaria que tenga clara una política educativa. Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Entonces, y así si revisamos, usted me habla de Itaipú, lógicamente no tenemos que esperar el 2023, probablemente las negociaciones se tienen que hacer desde mañana. O ayer, pero digo, ayer como ya no podemos, digo desde mañana, ¿verdad? Entonces, tomar conciencia hoy y a partir de mañana sentarnos a negociar. Decía hay cuestiones que me parece a mí que no se trata solo de los partidos tradicionales, no por salvar a los partidos tradicionales, sino por una, digamos, por una necesidad imperiosa, ¿verdad? De instalar estos debates que tienen que ver con nuestro presente y nuestro futuro como Estado, como nación, como sociedad. 2 cosas para dejarle claro al senador Vince. 2 cosas. Uno, yo
Creo que esa es responsabilidad de partidos tradicionales y no tradicionales. Lo que dije realmente es, se trata de partidos centenarios que se supone tendrían o deberían de tener el mayor bagaje político para liderar estos procesos. Primera cuestión. En segundo lugar, no, yo cité lo de Itaipú y cité lo de medio ambiente porque son dos temas que se suman a nuestros problemas históricos, tal cual como dijiste vos, educación, salud, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Así es. Fernando. Sobre sí, ese punto. sí, sobre el punto. Sobre el punto, es una de mis decepciones de lo que es el presidente Horacio Cartes. Lo digo con mucho. Yo creía que iba a ser un gran estadista. Eso Yo creía que iba a ser un gran estadista. Porque su identificación con el presidente Horacio, bueno, antes, el empresario Horacio Cartes, durante la campaña proselitista, se le veía, senador Arnoldo Vince, muy pegado y muy convencido. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros ciudadanos que estamos lejos del escenario, ¿verdad? ¿Qué es lo que aconteció para que hoy usted esté en la vereda de enfrente y él continúe en la misma? En la misma vereda, digo. Él continúa en el mismo cargo, pero en cuanto a lo que eran nuestros compromisos de campaña, yo creo que yo sigo en la misma hoja de ruta de lo que habíamos hablado y lo que fue nuestra propuesta. El que se alejó de eso. Por eso yo menciono, para profundizar lo que acá el colega puntualizó, el tema Itaipú, el tema Yacyretá, que nos tocó en este periodo el vencimiento del anexo C, los 40 años. ¿De quién? Yo creí que iba a ser una iniciativa del Ejecutivo. Bueno, fue iniciativa del Senado. Nosotros fuimos los que impulsamos, ¿se acuerdan? En febrero de 2014, ese foro donde invitamos a todos los expresidentes de la República, a los exdirectores de Yacyretá, y pedimos a cada partido político por escrito que nos den la postura sobre lo que es el anexo C, cuál es la postura de cada partido. Fue una semana entera de un foro que hemos entregado toda la información al actual gobierno. Eso promovió de que la Cancillería paraguaya, creo que se dice, recurra o acuse a ese artículo del anexo C de que vencían los 40 años y se tenga que renegociar. Y bueno, ¿en qué quedó esa renegociación? Nos ofrecimos, formamos comisiones en bandeja ejecutivo. Queremos ser parte del trabajo para que haya garantía para la ciudadanía que lo que se debata realmente tenga un apoyo político, porque finalmente el Congreso va a tener que dar el acuerdo a lo que se acuerde, valga la redundancia. Entonces mejor ser parte de todo el proceso para entender la profundidad de la renegociación. Y bueno, eso se quedó todo congelado. Lo mismo lo que pasa ahora con Itaipú. Nuestro temor es de que este gran endeudamiento, que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, los bonos soberanos, el gran endeudamiento, estamos bicicleteando la deuda, empujando para más adelante, y estamos seriamente sospechando que la idea de un grupito en el Ejecutivo es de que, bueno, en el 2023 vamos a calzar todas esas deudas y toda la plata de Itaipú, en vez de que sea invertida en lo que realmente el país necesita, va a ir para pagar esas cuentas que ahora estamos asumiendo. Ese es nuestro miedo. Ahora, simplemente como un elemento ya también para nuestros panelistas, yo lo veo a Horacio Cartes con la agenda que él había elaborado durante su propia campaña, que lo está ejecutando hoy. No sé si hay alguna diferencia, como un elemento más para la discusión. Karina. Bueno, en realidad a mí me gustaría saber la opinión del senador en términos de hasta dónde va esta fractura aparente, el bloque disidente. Semanas atrás lo teníamos al senador Mario Abdo aquí sentado antes de la convención y también instalábamos la pregunta porque ciertamente dentro del Partido Colorado la historia por lo menos nos da señales de que finalmente cuando se acerca el periodo de toma de decisión se convoca a ese espíritu de un solo cuerpo, pero y ahí concuerdo con lo que decía el senador Hugo Richter en términos de cuál es el programa en disputa dentro de la disidencia y el oficialismo hoy que hace que efectivamente estén en veredas opuestas o se trata de liderazgos diferentes. Yo creo que se trata, si puedo responder, sí, se trata de modelos absolutamente diferentes. ¿Cuál es el modelo que defiende hoy? El modelo cartista es el modelo de un patrón, de un empresario dueño de una gran empresa que en este momento se entiende que es el Paraguay. Y de hecho está comprando casi todo lo que está al alcance. O sea, el modelo
Por ejemplo, si hablamos de la lucha contra la pobreza, que era uno de los estandartes más fuertes de la campaña, hoy en día estamos percibiendo que la pequeña agricultura familiar, la agricultura campesina en Paraguay, no solamente no está gozando de buena salud, está en vías de extinción. O sea, este gobierno lo que hace es que los grandes tenedores de tierra, los grandes productores mecanizados, son los privilegiados y cada vez más, digamos, la gente del ámbito rural tiene que desplazarse al ámbito urbano y está generando pobreza. O sea, se está tratando de luchar contra la pobreza, pero se está generando otro tipo de pobreza mucho más crónico, vinculado hoy en día con un gran auge de la inseguridad. Para nosotros, temas esenciales del modelo, el modelo de Cartes que, bueno, hoy en día privilegia a los que tienen, a los grandes dueños de los gremios, a los grandes empresarios, a las multinacionales. Ese no era el compromiso. Senador, justamente yendo un poco sobre el punto de la cuestión de la división interna en el Partido Colorado, hay un discurso que se baja y una línea que quedó muy clara sobre todo, que ya se venía y la veníamos conversando inclusive aquí en el programa mucho antes de la Convención Colorada y que finalmente termina en esta especie de mamarracho que se hace, ¿verdad?, de destituir a un ministro por su partido, afiliar al otro y aquello de sancionar, o sea, la amenaza era: si vos sos colorado y no actúas como nosotros queremos, el partido te sanciona y te quedas sin chance de competir electoralmente en el 2018, ¿verdad? Y toda esa bajada de línea patética. Pero, además de eso, ahora, por ejemplo, esta semana anterior se ha elegido al nuevo defensor del pueblo, a Miguel Godoy Servín. Y quiero mencionar en Twitter, Pedro Aliana, presidente del Partido Colorado hoy, dice: otra victoria más para el Partido Colorado. En diputados se designó a Miguel Godoy Servín como... Vos sos colorado, senador. ¿Vos considerás es una victoria para tu partido? ¿Y es esa la competencia real que el pueblo necesita y merece hoy, digamos? Yo creo que es un importante análisis que hacer sobre los nombramientos de diputados, contralor, subcontralor, defensor adjunto. Yo fui parte del grupo de los senadores que nos tocó escuchar a todos los candidatos a contralor, subcontralor. Fui parte del equipo que dedicamos días, horas, semanas, meses a escuchar a cada uno su propuesta, sus posturas. Fue un ejercicio enriquecedor para mí como legislador conocerlos a todos los candidatos. Finalmente, ustedes conocen que la coyuntura llevó a que el Senado integre esas ternas a mediados de junio de este año, cuando se utilizó justamente la composición de la actual mesa directiva del Senado como el elemento aglutinador para justamente llegar a destrabar algo. Creo que la Defensoría estaba hace 8 años pendiente, estábamos muy atrasados, fue lento todo el proceso. Y bueno, remitimos las 3 ternas, o sea, las 12 personas, o sea, 3 ternas por cada uno de los 4 cargos que ahora se definió, fueron por mayoría nombrados por los senadores. En el sentido, tuvimos la mayoría para remitir a Cámara de Diputados. Entonces, yo en primer lugar quiero decir, yo celebro de que se haya llegado a la conclusión de un proceso demasiado importante para mí dentro de la institucionalidad de la República. Para mí era tormentoso ver a tanta gente, instituciones que creían en que, bueno, el Congreso iba a cumplir con su compromiso, es un compromiso constitucional. Ahora, las coyunturas dieron que en este momento, bueno, para algunos victorias supuestamente. Yo creo que acá tenemos que sobreponer a los intereses de diferentes movimientos. Es una victoria de la institucionalidad. Los 3 elegidos para cada uno de los 4 cargos, para mí, que digamos, merecían el cargo, por eso llegaron a la terna. Claro, ahora el mensaje no me ha equivocado, senador, porque ¿qué se le hace entender a la gente que lee y que quizás no está tan sumergida en eso, pero que finalmente decide con su voto? Dice, mira, pues, le pusieron al candidato de fulanito, de menganito acá, entonces lo que consideran no es hicimos honor a la institucionalidad, sino al final de cuentas esto hicieron lo mismo que quisieron hacer siempre. Con un tipo de cuboteo político, lo que sea. Claro, lógico. En relación a eso, yo quiero, justamente vivimos en un tiempo post-convención con todo para mí una gran payasada y una falta de respeto a la institucionalidad, lo que pasó con el ministro de Hacienda. En primer lugar, al ministro del Interior, y es una de las cuestiones por las cuales mi alejamiento también del entorno cartista. O sea, mis críticas
sobre el funcionamiento de esa cartera, y algunas otras han hecho que la gente que no quiera escuchar críticas, de mi parte al menos constructivas, llamar la atención sobre cuestiones que no funcionaban o no funcionan dentro de este gobierno. Yo como colorado soy el más interesado de que el gobierno haga una buena gestión. Yo creo que eso es algo que el cartismo ha despreciado, una crítica constructiva que hemos hecho en el sector educación, por ejemplo, la colega Blanca Ovelar, quien conoce desde adentro la cartera, arrimando sugerencias, pidiendo que se corrijan algunas cuestiones, y bueno, finalmente pasa el tiempo y no se hacen las cosas. Lo que pasó con Santi Peña, ministro de Hacienda, es lamentable para la gente que creía que este gobierno tenía una selección nacional con técnicos calificados, y yo no dudo de la capacidad técnica profesional del ministro de Hacienda, excelente desde mi punto de vista. En algunas cosas tal vez diferimos, pero ese acto en el cual él se somete gráficamente al patrón, yo siendo colorado celebro si los ministros son colorados, no hay ningún problema, pero la importancia del momento, el contexto y por qué y cómo se hace. Entonces, haciendo la comparación, Soledad Núñez, que está al frente de Senavitat, que ha sido muy cuestionada por algunos correligionarios, porque en la campaña política de Horacio Cartes fue una de las que más lo atacó, ¿verdad? O emitió críticas. Perdón, senador, me permití volver porque estoy retrasadísimo con mi Termino la idea. Debo cumplir con mis anunciantes. Entonces, el presidente del partido, ¿qué pone en su mensaje? No, ella no necesita afiliarse porque está haciendo una buena tarea. Entonces yo pregunto, ¿por qué entonces Santi Peña tuvo que afiliarse? ¿No hace una buena tarea? Porque su tatarabuelo... No, y ahora se dio cuenta. Brevísima pausa, debo cumplir con mis anunciantes. A la vuelta continuamos con el análisis. El poder con miras al 2018. ¿Qué realmente se viene? Muchas veces los tiempos en el Congreso Nacional o los tiempos de los políticos militantes no coinciden precisamente con el calendario normal. Todo el mundo ya piensa en el 2018 mientras nosotros estamos, en la primera semana de noviembre del 2016. Karina. Sí, me gustaría conocer un poco la opinión del senador Hugo Richter y también del senador Arnaldo en términos de este proceso de la enmienda y de la reforma. En el caso de la candidatura de Fernando Lugo, con la insistencia de impulsar su candidatura, si va a haber el ánimo de continuar ese debate dentro de la Cámara. Y en el caso del senador Arnaldo Wins, cómo también dentro de la disidencia se manejan los tiempos de una eventual reforma, porque también le escuchamos al senador Galaverna abriendo la posibilidad de que hubiera todavía tiempo, condiciones de una reforma. ¿Hacia dónde vamos con esos proyectos? Mira, Karina, yo soy muy franco diciendo, por ejemplo, que la modificación de la Constitución lo pensé siempre así. Y vos sabés, lo pensé así en el 2011 y 2012. Yo creo que la modificación de ese artículo de la Constitución bien se puede hacer por la vía de la enmienda. Primera cuestión. Y usted me va a decir, ¿por qué no votaste por la enmienda? Eso mismo. Por dos razones. Bueno, de hecho se ausentó la bancada del Claro, Frente Guasú. porque nosotros no hemos tenido tiempo de discutir antes, pero hay un segundo elemento. Para modificar ese artículo de la Constitución Nacional se requiere de un consenso político importante. No es cualquier cosa la modificación. Horacio Cartes lo único que no logró, yo tengo mi disidencia o mi diferencia cuando Francisco dice la agenda sigue intacta. La agenda de la APP está fracasada. La agenda de la militarización en el norte es una derrota importante ante los grupos como EPP, etcétera, etcétera, ante la inseguridad. Voy a volver al tema de la enmienda. No, me permití Sí. un paréntesis nomás Sí. ahí. La agenda de Cartes sigue intacta en cuanto al control de su partido. No en cuanto a su proyecto de gobierno, al control. Porque sigue controlando el Partido Colorado más allá de la cantidad de disidentes que Está bien, está bien. Se supone
que, para tomar la otra referencia, se supone que su proyecto está en la reelección. Y yo no veo en este momento, y las tendencias creo que confirman de que los momentos siguientes van a ser iguales. No veo que realmente ni por la vía de la enmienda ni por la vía de la reforma el presidente logre su objetivo. Lo de la enmienda ya respondí. Lo de la reforma, también hay dos cosas. Yo le decía al senador Vins, hoy justamente, le decía, mira, cuando la Constitución Nacional, la constituyente de 1992, un año antes, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, los partidos, empezamos a discutir nuestro proyecto. ¿Qué tiempo tenemos para discutir eso ahora? Ninguno. Podemos, incluso yo he reiterado esta opinión, podemos terminar con una Constitución Nacional peor de la que tenemos. Sí, y nosotros coincidimos con eso. Perfecto. Por los actores, por los... A ver, hoy miro yo el escenario político, veo los actores, van a ser los mismos, no va a haber ninguna diferencia cualitativa. Claro, Esos claro, mismos actores claro. mañana van a ser convencionales constituyentes. Entonces, tampoco hay consenso. O sea, el ambiente, tal vez no consenso, un acuerdo político importante. Un acuerdo, esto supone un acuerdo político importante. Sin lugar a dudas. Cartes atropella, Cartes extorsiona, esa es su práctica política. Sobre esa práctica política él quiere cambiar la Constitución de manera a seguir con su plan de reelección. Y finalmente les digo una cosa. Yo ya aclaré lo de Fernando Lugo, dije cuáles son las instancias institucionales que van a resolver ese problema, pero no podemos cambiar la Constitución en estas condiciones ni por Horacio Cartes ni por Fernando Lugo. Sería un acto de irresponsabilidad. Senador Vims, respecto Sí. a la pregunta de Karina. Bueno, la reelección vía enmienda murió. En diputados murió después de que ya hayamos decretado de que no es la vía en el Senado, aquel 25 de agosto, donde 23 senadores, inclusive un oficialista, Luis Castiglioni, estuvo votando en esa dirección, y el otro, sorpresa, supuesto interesado en la posibilidad de la reelección, como Fernando Lugo, estuvieron votando en contra de la enmienda como vía. Diputados ya no tuvo aquella semana de los famosos 3 diputados liberales, no tuvo los votos para imponer su postura que la enmienda. Si tenían 41 votos lo hubieran hecho. Llegaron a 40 en esa semana, la antepasada. La vía de la reforma, que es ahora el camino que supuestamente tiene mayor aceptación, la reforma para mí es el camino para tocar esos puntos en la Constitución, lo que tiene que ver con los plazos, duración electoral. Digamos, técnicamente, legislativamente hay plazo, pero políticamente no. Este no es el momento para un debate tan importante como una reforma de la Constitución, porque estamos entrando ya en un proceso interno de elecciones en los diferentes partidos durante todo el año 2017, con vistas a la general de 2018. Para mí el momento ideal, y de hecho lo hemos debatido con el actual oficialismo, que el momento ideal hubiera sido principios del 2014, después de que asuma un nuevo gobierno, haya un visto bueno por parte de todos los sectores, dándole el marco ideal que pide ese nuevo gobierno, el marco legal, legislativo, que le hemos dado todo lo que nos pidió. Para mí el momento ideal en el futuro es o finales de 2018, principios del 2019, con un nuevo gobierno. Ahí es un momento donde se puede generar lo que él mencionó, los consensos, los acuerdos entre todos los sectores. Ahora, la cuestión de que él maneja todavía la Cámara de Diputados, discúlpame, Francisco. Maneja el partido Colorado tiene El partido, sí. control del partido. No dije la Cámara de Diputados, que quede claro. Muy bien. Dije el control del Partido Colorado. Por eso incluso cuando el senador Richard quiso hablar de su proyecto de gobierno, le dije, no es proyecto de gobierno. Maneja gran parte de la maquinaria de lo que es el partido, los convencionales, lo que sea,
pero no significa la voluntad de la mayoría de los electores. No en el dije futuro. eso, pero sigue teniendo el control, sin lugar a dudas. Fernando. Yo simplemente quería, creo que es una de las últimas preguntas ya que vamos a poder hacer, quería hablar un poco del futuro sin ellos, en cada uno de sus partidos, movimientos y demás. Por ejemplo, el Partido Colorado sin Cartes, o sea, sin la chance de reelección, tiene claramente a Mario Abdo como uno de los candidatos y del otro lado no hay nombres claros de perfil para decir quién si no es Cartes, ¿verdad? Y quién va con Cartes por el lado Colorado y por el lado de los sectores progresistas también, saber qué pasa sin Lugo, ¿verdad? Porque el Partido Liberal tiene claro, o es Efraín o es Lanzoni, posiblemente, y ustedes irían con ellos, con un candidato a vicepresidente, en una alianza, quieren una candidatura presidencial, ¿quién puede ser? Entonces, eso es lo que me gustaría saber. Bueno, el Partido Liberal para mí es difícil opinar porque No, de tenemos tu lado casos, Colorado, o sea, sí. de mi partido, Sí. nuestro candidato Marito ha dicho claramente que él no va a ser el candidato por honor colorado. O sea, ni si Cartes le propone ser candidato oficialista. Ahora, si el equipo oficialista quiere venir a Colorado Ñeteté con la puerta abierta para recibirla a todos. ¿Qué significa? Para mí es claro que este tema de la reforma, seguir latente con la posibilidad de la reelección de Cartes, también es una estrategia muy inteligente por parte del presidente en el sentido de mantener cierta gobernabilidad. Porque si esa esperanza de que Cartes sea de vuelta presidente en el 2018 se diluye en este momento, yo creo que se debe venir una estampida enorme de, bueno, ¿quiénes serían los candidatos? Y bueno, ya se hablan de 3 o 4 diferentes duplas dentro del equipo oficialista que se van a combatir quién va a tener el visto bueno de Horacio Cartes, o si él va a dejar que corran una cantidad de candidatos. ¿Cómo mantener el control? Y ahí es donde yo veo difícil. Yo creo que la convención marcó, digamos, el punto de inflexión en el sentido de decir, tengo todo el control del partido, Honor Colorado hace lo que quiere en el partido, tiene la mayoría absoluta. Bueno, no puede hacer lo que quiere, no puede atropellar la Constitución. Y nosotros no nos vemos tanto enfrentados con un movimiento interno, sino enfrentados con un movimiento que propugna ideas de violar la Constitución. Y nosotros vamos a poner nuestros pechos como las murallas para defender la Constitución, cueste lo que cueste electoralmente también. Vamos a oponernos a la violación de la Constitución. Entonces, yo veo que el proyecto de reelección tiene mucho que ver con mantener lo más tiempo posible un grupo en el poder cercano para poder manejar ciertas cosas. Cuando eso no sea y cuando la mayoría de los actuales políticos cercanos a él vean que no van a tener espacio preponderante en la próxima lista de senadores, de diputados, de gobernadores, creo que ahí va a ser un escenario bastante interesante. La pregunta de Fernando, senador Richard. Bueno, voy a hacer una intromisión en asuntos internos. Mira, la hipótesis de que el señor Cartes está jugando ese partido con la Ñeteté puede ser, pero también puede ser otra. Si él no puede ser candidato a presidente, ustedes tampoco. Y sí, por eso el famoso walkover. O sea, es otra posible jugada. Hay que ver si le sale o no, esa ya es otra parte de la historia. Soy la pregunta, pero siguiendo el tema de la reelección para entrar en lo que planteaba Fernando. La teleaudiencia tiene que comprender una cosa, que si queremos seguir construyendo un contradictorio proceso democrático, es muy difícil hacerlo en la posibilidad de la continuación de un proyecto de Horacio Cartes. Vos le abrís, ya más allá de las cuestiones constitucionales, etcétera, más allá de eso, estamos hablando de un poder económico inmenso, Sin límite. sin límite. Enfrentarle a un señor que acumula poder económico, poder político en unas elecciones es un tema sumamente complicado que nos puede llevar a 10 años, 12 años de atraso en el proceso paraguayo. La teleaudiencia comprenderá lo que estoy diciendo. Sobre tu pregunta más específicamente, yo creo que hay un escenario ideal que se va a buscar. Yo creo que se va a buscar. Suponiendo, o sea, con Lugo, o suponiendo que Lugo mañana diga, no, sabe que yo no voy por esta vía, me voy por la otra, más allá de cualquiera de los escenarios, hay que buscar un escenario. Hay que tratar nuevamente, digo nuevamente porque se ha intentado y no se ha logrado,
un espacio, no voy a hablar de unidad, pero de acuerdos políticos de alianza y o concertación de los sectores progresistas del Paraguay. Esa es una deuda pendiente. Es una deuda pendiente Es y una deuda pendiente. quiero asumir literalmente porque se me fue el tiempo. Sí, Recién estamos instalando y puedo comprometerles públicamente Pero claro, a tenerle en un próximo programa. Yo creo que se inicia este tema, ¿verdad? Sí, Como señor. deuda pendiente porque eso habría que desarrollar. Se me fue el tiempo y no quisiera que nos corten, no sin antes despedir y agradecerle su tiempo No, para gracias este a análisis. vos y acá a Karina y a Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, senador también. Richard. Muchas gracias, senador Bin. Brevísima amable. pausa. A la vuelta presentamos la conclusión de nuestro programa. El poder con miras al 2018. ¿Qué realmente es lo que va a acontecer? Lo que dijo el senador Richard, lo que también manifestó el senador Bims, Fernando. A mí me quedan claros dos mensajes y quiero concluir simplemente con eso y tiene que ver con la última pregunta que hacíamos en cuanto a los nombres. Horacio Cartes sigue siendo el juez en este tema y dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses se va a tener una decisión en ambos sectores. Por un lado, el Partido Colorado ya dijo, y me parece muy claro el mensaje del senador Vince, diciendo, cueste lo que cueste electoralmente, no iremos con Cartes, que quiere decir puede ser la gran Castiglioni del 2008, no se olviden, perdón, sí, del 2008, no se olviden de eso. Y además de ese tema, lo que decía el senador Richard, que tenía que ver con la elección propia de ellos, van a ir con una alianza, sí o sí, tenemos que formar una alianza, reconoce esa necesidad, pero todavía no se maneja muy claro cómo la llevarían adelante. Así que lo que me queda muy en claro todavía es que Horacio Cartes, a pesar de todo, sigue siendo juez de lo que ocurrirá en las próximas elecciones. Karina. Bueno, sin lugar a dudas, creo que uno de los elementos que hay que rescatar aquí es la falta del debate más profundo de los modelos que están en disputa, del proyecto de país que vamos a pelear en el 2018, más allá de las candidaturas. Finalmente aquí de lo que se trata es que nos están sometiendo al interés particular de algunos actores a querer ser vueltos a elegir, a querer volver a posicionarse en un espacio, dejando de lado los grandes debates que realmente nos permitan divisar hacia dónde debemos construir este nuevo Paraguay, esperemos, en el 2018. Yo creo que hay mucha incertidumbre, creo que hay también una jugada por ambos sectores de alargar este proceso por la falta justamente de definición concreta de candidaturas que efectivamente puedan ir al 2018 sin ningún tipo de traba. El poder con miras al 2018 y tengamos mucho cuidado con las cortinas de humo que se están generando. La reforma, desde mi punto de vista, es simplemente una cortina de humo, porque los números no cierran para iniciar el proceso. Se necesita de 2/3 en la Cámara de Diputados y de 2/3 en la Cámara de Senadores para aprobarse e iniciar el proceso de la reforma, además de todo lo que implica la convocatoria para la elección a convencionales constituyentes. Por tanto, es imposible, no existe una cortina de humo. Esta semana tuvimos un dato que realmente es preocupante, porque pareciera que en Paraguay lo que no se discute en el ámbito político no existe. Los 300 ni trabajan ni estudian. 300.000, digo bien, 300.000 jóvenes. El caso de la reforma de la Universidad Nacional de Asunción, sin visos de solución respecto de los reclamos de los estudiantes, facultades que hacen más de 90 días que están en paro, otros que ya están por los 60. Problema de medicamentos en los hospitales nacionales. Por tanto, demos la vuelta del poder político y comencemos a hablar, si les parece, del poder ciudadano. Y el poder ciudadano está en cada uno de nosotros, en la suma de cada uno de nosotros. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.